¿Qué tal? Estamos ahora con Antonio Maldonado Paredes, uno de nuestros más importantes expertos en materia de derechos humanos, justicia e impunidad. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, César. Agradezco tus generosas palabras de presentación y tu amable invitación. Yo agradezco tu tiempo, este tiempo que compartes con nosotros. Antonio, querríamos comenzar con Mm, tu mirada. mm, Estamos en un proceso de violencia instalado desde aproximadamente mm, el 10 de diciembre, con una cuota de dolor muy grande. mm, Creo que de varias maneras rebasa en sus mm, resultados los topes que se pudieron mm, registrar en el caso chileno o en el mm, colombiano. Tú mm, tienes una mirada que comprende a América Latina desde varios puntos de mm. referencia y de varios procesos que has acompañado y documentado. ¿Qué impresión tienes de lo que nos está ocurriendo? Sí, gracias, César, por tu pregunta. En efecto, el número de las personas asesinadas es relevante porque si comparamos este número de personas muertas en el contexto del ejercicio legítimo y democrático de la protesta política y social, con lo que hemos visto, por ejemplo, en América Central, o en América del Sur, acá en el Perú, en un corto tiempo, menos de 2 meses, reitero, bastante elevado. Ese es un primer dato, creo yo, muy importante. En Honduras, por ejemplo, en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio del año 2009, por supuesto, hubo una represión muy importante, pero incluso bajo control militar no se llegó a este número de muertos que hoy día tenemos en el Perú. Era una dictadura claramente, en el Perú claramente no es una dictadura. En El Salvador, las represiones que han ocurrido son represiones en el contexto de países que han salido de conflictos armados internos muy graves, guerras civiles muy graves, y con un fuerte acento de abuso de autoridad, un fuerte autoritarismo. Y en Guatemala ha ocurrido lo propio, han habido regresiones importantes y han habido represiones también importantes, particularmente a los pueblos indígenas, pero tampoco ha llegado a adquirir estos niveles en el corto tiempo que hemos observado en el Perú. En Colombia y en Chile también, como sabemos, han ocurrido reacciones represivas de gran magnitud, pero nuevamente no veo yo este patrón de muertes. En Chile, al parecer, la orden era disuadir, entre comillas, a los manifestantes por medio de disparar en los ojos. Acá no, acá la orden es más directa, es matar. Y yo creo que hay una orden. Creo que hay esto no es producto de la casualidad, que se le escapó un tiro a un policía o a alguien del ejército. Creo que hay una orden. Por supuesto, será materia del Ministerio Público encontrar esa orden. Un segundo elemento que me parece diferente de los contextos que comentamos es la justificación. Yo no he visto que, por lo menos en América Central, se usara una justificación tan burda como la de que son terroristas y todo se justifica dado que son terroristas, como ocurre en el Perú. Hablo de parte, no de los políticos, ¿ah? En este caso no hablo ni de los políticos del establishment centroamericano ni de los políticos peruanos, hablo de la jerarquía militar y policial. Acá lo que observamos es una grotesca presentación de justificaciones por parte principalmente de jerarcas policiales y la alusión al terrorismo como justificación del uso de la fuerza, que por supuesto sabemos es desproporcionado y deviene en ilegal en esa virtud. Y el tercer elemento es un elemento de contexto. En nuestro país, si bien también hemos vivido un conflicto armado interno, ha habido un proceso un poco que nos hacía pensar en la esperanza de un comportamiento de las fuerzas del orden diferente. Y de hecho así lo vimos durante mucho tiempo. En el Andahuaylazo lo que vimos es a un actor no estatal asesinando policías rendidos. Pero no vimos esta respuesta que en principio la observamos en noviembre del 2020 cuando el golpe de Estado de Merino. Allí vimos una policía que parecía desvinculada del contexto político e institucional que estaba vigente en ese momento. Hoy la situación es aún peor. Esa desviación, ese desfase del contexto institucional y político es aún mayor el día de hoy.
Entonces, creo yo que estos tres elementos, el número de muertos, las relaciones a contextos políticos e históricos diferentes y la justificación es lo que hace preocupante la situación en el Perú y la hace distinguible de lo que hemos podido observar en América Central y en Colombia y en Chile. Busquemos un poco los resortes que nos llevan a esto, ¿no? Citaste el caso de Merino, y en efecto, noviembre del 20 fue un mes plagado de represiones a movilizaciones, también hay que decirlo, metropolitanas, urbanas, incluso etariamente caracterizables. Eran jóvenes los que marchaban. Creo que el despliegue indiscriminado de violencia que desencadena en la muerte de Inti de Brian, pero en 80 heridos, algunos de ellos a niveles gravísimos, que han quedado con lesiones que van a determinar el resto de su vida, fue intolerable. Pero luego de esto se produce una inmediata renuncia del presidente en jaque, Merino, los pocos días que duró. Y luego instalado el gobierno de transición de Sagasti, no dejando de haber eventos violentos en las represiones de las movilizaciones agroindustriales, norte y sur, y no dejando de haber casos de muertes, un exceso documentado de un efectivo policial disparando al cuerpo de un manifestante. En tiempos de hélice en el Ministerio del Interior, es mi impresión, y quiero saber si la compartes, se dejó sentir, o parece haberse dejado sentir, una intención clara de modificar el comportamiento de los efectivos policiales. Desde tu mirada, ¿cómo llegamos de ese momento en el que un presidente cae por las manifestaciones de Lima de noviembre, en el que un gobierno se hace cargo, no sin bemoles, de la necesidad de contener el nivel de represión a manifestaciones? ¿Cómo llegamos de ahí a esta explosión? Ya no es metropolitana, esto está desplegado en el sur, fundamentalmente en el sur, también ahora en la capital, y ya no produce consecuencias. Digamos, 2 muertos le costaron el puesto a Merino, prácticamente 60, 50 por lo menos, con sospechas de uso de arma de fuego, algunos casos más que comprobados, algunos filmados, no producen la renuncia de la presidenta Boluarte ni ningún gesto de contención en el gobierno. ¿Cómo transitamos de una cosa a la otra? Sí, César, no es una pregunta de respuesta fácil, pero nos permite identificar otro elemento que es distinguible de las experiencias que estamos tratando de comparar. Y yo creo que ahí hay un elemento racial, de alguna manera. Tú has señalado claramente en relación a las movilizaciones en el contexto de Merino, movilizaciones básicamente urbanas, donde los protagonistas eran jóvenes. En ese sentido, vemos que hay similitudes con lo de Honduras, con lo de El Salvador, con lo de Colombia y con lo de Chile. Pero en este caso, en este contexto, lo que vemos es, de parte de quienes se movilizan, de quienes protestan, es otra textura en cuanto a movimiento social y político. Y es que es, de alguna manera, el ande el que se revela. Es el zorro de arriba, perdón, el zorro de abajo que se revela frente al zorro de arriba. Y este elemento está unido a otro que yo creo la institucionalidad ha trabajado muy mal y sigue trabajando muy mal, que es lo que luego surgió del golpe de Estado de Castillo, ¿no? A mí me parece que allí, de alguna manera, hay un mensaje de actores políticos que yo creo tienen vinculación militar, que son los que están en el Congreso, empezando con su presidente, en una relación de comunicación con las Fuerzas Armadas y Policiales. Y ahí me parece que la reacción es mucho más dura porque se trata de repetir un patrón que, como tú sabes, ha ocurrido desde antes de la formación de la República, que es el de que a los indígenas y a los indios esto no se les puede permitir. De ninguna manera. Esto hay que pararlo de golpe. Yo creo que ahí ese factor racial está de alguna manera presente en la respuesta.
Mencionabas en tu pregunta o en tus reflexiones varios elementos. Si hubo un intento de corregir esto, este tipo de respuesta del Estado, eh, por ejemplo, en el gobierno del señor Sagasti. Yo creo que sí. Pues Sagasti no me lo imagino como una persona que fuese indiferente al dolor que causa la represión, pero por sus obras los conoceréis. O sea, y lamentablemente en la parte correspondiente al Ministerio del Interior, las decisiones de Sagasti fueron muy infelices. Son muy infelices porque mantuvo un patrón que fue un patrón que prácticamente no hizo, por supuesto, puedo estar equivocado, pero creo que no hicieron mucho en los despachos ministeriales antes de Sagasti. O sea, yo en ese sentido sí quisiera saber y demandaría de los ministros del Interior o de la mayor parte de los ministros del Interior de la democracia es qué hicieron para forjar una conciencia policial distinta y una conciencia militar, y con esto sumo a los ministerios de defensa, una conciencia militar distinta. Porque lo que vemos es prácticamente la resurrección del patrón de represión del ejército formado y la policía formados y adoctrinados por Montesinos bajo una doctrina de seguridad nacional que ya tramontó. Hoy día ya ningún ejército moderno cree en eso, excepto estos señores. Y esto va acompañado con una acción política de parte de un sector que debe ser tal vez uno de los más retrógradas de todas las derechas del mundo, y me refiero a la derecha peruana. Creo que se han ganado con mucho honor el nombre de, me parece que Tapur les puso de derecha bruta y achorada. Es decir, es una derecha que es incapaz de entender lo que está pasando. Pero yo creo que lo más significativo del momento actual no es siquiera lo que hemos mencionado. Y lo más irónico es que esto ocurre bajo la presidencia de una señora que junto con Castillo prometieron un país diferente. Ya están sus discursos, con lo cual desde mi punto de vista es mucho más grave e incomprensible. Y eso también aterriza en la responsabilidad del actual presidente del Consejo de Ministros. El actual presidente del Consejo de Ministros no es ningún señor que pasara por esa derecha que hemos comentado. Es un señor que viene de las canteras de la izquierda. Lo mínimo que te enseña una doctrina de izquierda es una interpretación diferente del país. Y es lo que nos planteó José Carlos Marete. Y acá vemos que, en primer lugar, el comportamiento es uno similar o peor del que hubiéramos visto en alguien como Keiko Fujimori en el poder. Y eso es lo lamentable, creo yo. Hay varias señales fuertes en este comentario tuyo. Uno es el reconocimiento o la identificación del racismo en el modo de organizar el despliegue de la violencia, ¿no? De alguna manera yo te escuchaba y me provocaba pensar que, claro, 2 jóvenes muertos en Lima producen una consecuencia que 50 muertos en provincias no logran gestar. Luego es atravesado por un concepto duro, y es que, claro, Dina Boluarte, mujer, primera presidenta mujer de la República, es además una mujer de origen externo a Lima, de provincias como las que están en el trapecio andino, ¿no? Con lo que uno tendría una expectativa identitaria distinta. Pero has mencionado además una entrada muy fuerte sobre la que quiero reparar: cultura policial y militar. Con una distancia que respeto, que encuentro muy apropiada, notas que cualquier esfuerzo posterior a Merino no tiene visos, no le encuentras visos de ser concluyente, si te estoy siguiendo, en la modificación del ambiente que produce luego esto. ¿Estamos entonces, Antonio, en tu opinión, en un momento del que solo vamos a poder salir definitivamente pensando, volviendo a pensar en una reforma de las organizaciones policiales y militares de cara a modificar su relación con la población y con la ciudadanía? Sí, me parece que este elemento es clave, César. Me parece que durante estos años, desde que recuperamos la democracia, creíamos que algo se había hecho, reitero, de parte de los gobiernos y en particular de los ministerios de defensa y los ministerios del interior
bajo gobiernos democráticos. Pero el primer portazo en las narices es lo de Merino y el segundo es este. O sea, la cultura militar y policial no ha cambiado. Y hemos visto, ahorita recuerdo que me parece Sagasti trajo una misión militar francesa para entrenar a la policía de cómo reprimir sin matar, cómo reprimir ejerciendo la proporción y el uso racional o menos letal de la fuerza, pero no vemos resultados. Ya no solo me refiero a los operativos, César, me refiero a la visión de la jerarquía militar y policial. Este jefe de la DIRCOTE, creyendo que debajo de las piedras hay terroristas, planteando de manera infeliz una serie de justificaciones a su actuación como dirección contra el terrorismo, es propio de un contexto que parecía que pudiéramos encontrar más cerca en regímenes como el de Franco. Pero yo creo que además en democracia no hemos tenido, yo creo, un compromiso claro y una visión clara de lo que es la necesidad de transformar la jerarquía militar y policial y de buscar una corporación militar y policial distinta, una que sirva en términos de democracia. De alguna manera, Kuczynski lo hizo en el contexto de los problemas, de los desastres naturales en el norte. Vimos un ejército al servicio de la comunidad, en fin. Es decir, parecía que muchas cosas habían cambiado. Pero al final del día lo que observamos es que la Policía Nacional del Perú sigue muy conectada a su origen, la Guardia Civil Española franquista, perdón, y la Fuerza Armada sigue conectada a su discurso de Guerra Fría. Mira tú la estructura de la DINI. La DINI tiene una dirección de contrainteligencia. ¿Puede alguien decirme para qué diablos sirve una dirección de contrainteligencia? ¿Qué es esto? ¿Qué mundo estamos viendo? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo enorme que hacer, pero ese trabajo no puede ser aislado y creo yo que por eso es necesario un cambio en el régimen político. Tiene que haber una visión de conjunto. Si observamos los acontecimientos desde el golpe de Estado de Castillo a la fecha, observamos que todo el Estado, y quiero incluir expresamente al Poder Judicial, ha girado hacia un lado autoritario. Recapitulemos el último discurso del actual presidente de la Corte Suprema, diciendo, yo no sé a qué venía, además, diciendo que la única posibilidad de cambiar la Constitución es mediante el artículo 206 que está presentado en la Constitución del 93. Pero no es un asunto que corresponde a la presidencia del judicial. Exactamente, ¿no? Y hacerlo un tono de advertencia. Y el segundo tono de advertencia es decir que quienes se manifiestan, etcétera, los vándalos, porque no reconoce la legitimidad de la protesta, serán reprimidos también en el ámbito judicial, desconociendo las dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre las opciones que hay para cambiar la Constitución, volviendo al tema de la Constitución. Entonces, hay un giro muy preocupante del autoritarismo. Y en ese giro quiero incorporar también decisiones que deben ser analizadas, sobre todo por los penalistas con principios democráticos, adoptadas por el magistrado San Martín, en el caso de Castillo. Yo creo que esas decisiones han sido hechas de una manera, por supuesto, como es San Martín, de una manera sólida, pero analicémoslas y veamos si realmente son contestes con principios de derecho penal liberal. No, sí, supongo que sobre todo se está refiriendo a la homologación de las condiciones de las que se levantó el antejuicio de Castillo con ocasión al golpe de Estado y sin duda hay en ese esquema muchísimo que hacer. Pero en la parte global de tu comentario, en la que se refiere a los poderes públicos, te escucho y me provoca sentir que esta tendencia a introducir la construcción terrorismo en toda la representación de las movilizaciones, de alguna manera confirma la identidad de un sujeto múltiple, que se torna hacia autoritario. Déjame cerrar con esta pregunta. Claro. ¿Qué evoca en tu reflexión esta manera de tratar de pararse frente a las movilizaciones, que no dejan de tener componentes violentos? Creo que eso es indiscutible, pero utilizando el terrorismo, no el derecho a la protesta, sino el terrorismo como construcción de referencia? Sí,
Utilizar el terrorismo como construcción de referencia y bajo visiones generalizantes es lo que viene estudiando las Naciones Unidas desde las primeras resoluciones de combate y lucha contra el terrorismo. Por eso en algún momento incluso fue experto especial en materia de terrorismo, una relatoría especial terrorismo y derechos humanos, el profesor Robert Goldman, que hizo el primer informe sobre la evaluación de la legislación terrorista en el Perú en el contexto del año de Fujimori. Entonces, lo que se observa en la preocupación de Naciones Unidas es que en virtud de la ambigüedad de la definición, se extiende el concepto pues, para aniquilar al opositor político, y esto ocurre desde Siria a Turquía y a los propios Estados Unidos. Recordemos que Bush padre no tuvo mejor idea que retomar el modelo fujimorista de represión del terrorismo para tratar de invocarlo después de los atentados de septiembre del año... Y como norma de derecho 2000. interno, ¿no? En la terrorista. Y los tribunales militares, etc. Y la prisión de Guantánamo. Exactamente. Entonces, yo creo que lo que busca es un retorno a un modelo de respuesta estatal fracasado. Fracasado porque no reconoce la dimensión del problema y no es capaz, no se es capaz de motivar a las instituciones, a sus jerarquías líderes, y esto cubre yo el espacio militar, policial como el político, a usar más células del cerebro, porque es una manera muy simple de entender un problema muy complejo y que tiene raíces históricas que merecen ser atendidas. Yo creo que ahí está el problema, y lo lamentable, reitero, que esto ocurra teniendo como protagonista a una de las dos personas en virtud de las cuales el Perú tuvo una gran esperanza, ¿no? Mucho nos ha costado, mucho nos cuesta la complejidad de esta construcción en su dimensión racional para exponerla a esta generalización. Antonio, muchas gracias. Un placer, César. Ha sido Antonio Maldonado con nosotros, discutiendo en buena parte las complejidades que muestra esta regresión autoritaria en la que todos estamos todavía.